Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes ideas y criterios que veníamos ya analizando en nuestra última entrega. En esta última entrega pues estuvimos discutiendo sobre algunos rasgos que apoyan el liderazgo positivo. La semana pasada pudimos ver 23 características que tienen los líderes positivos. Y en el día de hoy vamos a continuar con este análisis, pues entendemos que es algo que realmente necesita el país. Líderes positivos, líderes que influencian para el bien. Y vamos a comenzar a analizar en esta segunda entrega algunos otros aspectos que no dejan de ser igual de importantes que los primeros que tocamos en la pasada entrega. Es decir, el hecho de que lo estemos tocando ahora no significa de que tengan menos importancia que aquellos que ya fueron analizados y tocados en nuestra última entrega. El último elemento que analizamos fue ser justo. Decía Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero si queréis ser felices, pero la justicia es tan importante desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de del raciocinio, del pensamiento, del análisis, de la toma de decisiones, de las actitudes y conductas que tenemos frente a los demás. Ser justo, por eso, es tan importante. Actuar con justicia, no abusar de los demás, no tomar decisiones favoreciendo a una persona en perjuicio de otro y que esto no sea equitativo, sino que sea realmente algo injusto. La gente sabe cuando es tratada con injusticia, cuando no merece las cosas que le suceden, cuando no es tratada dignamente. Todo esto se relaciona mucho a recibir un trato injusto, que lo pudiera estar recibiendo de cualquier líder, de cualquier persona que en un momento determinado tiene poder para tomar las decisiones. Pero por otro lado está la transparencia y la ética. Es un tema hartamente discutido, muy conocido por la gente. Un líder tiene que ser transparente, no puede estar teniendo agendas escondidas, no puede estar haciendo cosas mal hechas a propósito para beneficiarse, utilizando el poder para beneficiarse. Debería estar apegado a poder transparentar todas las cosas que realiza, a no tener miedo de que los demás sepan qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, y que entonces pues sea, como dicen, un libro abierto, donde la gente pueda perfectamente confiar en su liderazgo, porque sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo de buena fe, lo está haciendo para el bien común, no lo está haciendo para ocultar, no lo está haciendo para beneficiar de manera incorrecta. Está cumpliendo con aquellos elementos éticos que aseguran a los demás de que la persona no está cometiendo actos corruptos o que no está violentando una ley o que no está aprovechándose del poder para enriquecerse o para enriquecer a otros. Otro de los elementos tiene que ver con la lealtad. Lealtad al propósito y lealtad al país. No puede ser que la lealtad a un partido político esté por encima de la lealtad que se debe tener al país. Y en esta parte no debería existir un conflicto entre las posiciones políticas que pudieran estar asumiéndose en un momento determinado y el beneficiar al país como un todo con dichas posiciones. Muchas veces, y por este tema clientelar, populista y mercantil en que se ha convertido la política nacional, pues muchas veces se asumen posiciones que dictan mucho de favorecer a la nación como un todo y que solamente persiguen el beneficiar grupos específicos, grupos sectarios, posiciones específicas que benefician corrientes o intereses específicos, pero que se alejan definitivamente del beneficio de la colectividad. No es posible entonces que la lealtad al país pueda estar por debajo de ningún tipo de lealtad en el sentido de lo que es el quehacer político, en ningún país, en ninguna sociedad. Responsable, que tiene mucho que ver con esa habilidad de elegir las respuestas correctas, de hacer lo correcto
y hacer eso correctamente. Y hacerlo correcto tiene mucho que ver con cumplir con principios, cumplir con valores, cumplir con la ley, cumplir con la Constitución, ser leal al país y a la nación, no traicionar los intereses nacionales. Eso implica hacer lo correcto. Y hacerlo correctamente tiene que ver con elegir los métodos, los medios adecuados para implementar las cosas que deben hacerse, sin con esto tener que estar pisoteando a los demás, menoscabando a los demás, hundiendo a los demás para poder entonces alcanzar metas. En este sentido, pues hacer lo correcto y hacerlo correctamente debería ser un paradigma. Además de ser un valor, debería ser un paradigma y una práctica gerencial y de liderazgo que los políticos deberían asumir como tal, porque definitivamente, haciendo lo correcto, estarían siendo leales al país, estarían contribuyendo para construir una mejor sociedad y al mismo tiempo estarían influyendo de manera positiva en los demás. La palabra independiente es una palabra un poco cuestionada, pues se piensa que el pertenecer a una organización política lo obliga a levantar la mano cada vez que el partido fija una posición, quitándole con esto la independencia de criterio que pudiera tener ese diputado, ese senador o ese funcionario público, cuando está definitivamente tratando de llevar al bien común las mejores decisiones. No es posible que un bloque se forme y que entonces se tome una decisión y que esa decisión perjudique a la nación como un todo y que entonces esa persona, ese representante de su comunidad no pueda tomar una decisión que le favorezca porque no fue la posición del partido político. En este sentido hay una contradicción entre la lealtad que se debe tener al país y la lealtad que se le debe tener a un partido político con este tema de poder ser independiente y ser responsable para tomar las decisiones que más le convienen al país como un todo. Son de las cosas que se cuestionan, que se critican, son las llamadas de atención que muchas veces se hacen a los legisladores, que muchas veces, en lugar de estar favoreciendo decisiones que favorecen al país como un todo, están apoyando decisiones que solamente favorecen a grupos específicos. Defender el bien común. Un político tiene que defender el bien común y parecería que estamos haciendo énfasis con el tema de ser leal al país por encima de ser leal a cualquier otro interés. Y eso implica defender el bien común, defender nuestro territorio, defender nuestra dominicanidad, defender nuestra soberanía, defender los intereses nacionales. Eso implica necesariamente defender el bien común, no tomar decisiones que perjudican el bien común solamente para favorecer amigos, familiares, allegados, intereses económicos específicos. Hay que defender el interés común y eso es una característica importante que debería estar teniendo un líder positivo, sobre todo si se dedica a la política. Ser incapaz de usar a los demás. Cansado de escuchar, cansado de sufrir mucha gente en la República Dominicana de los abusos que cometen los políticos, los funcionarios que están en los diferentes ministerios o entidades públicas, que se creen que son los dueños del país, que se creen que son los dueños de la institución, que tienen incluso el poder, la capacidad y el derecho de destruir a cualquier ciudadano, de destruir a cualquier empleado, de humillar su dignidad, de utilizarlo, de abusar de su poder. ¿Y qué más decir la cantidad de denuncias que muchas veces no llegan a la opinión pública de acosos? De acoso, sí, de acoso sexual en las instituciones públicas, donde ministros, viceministros, directores, subdirectores se creen con el poder de humillar a las personas, de abusar de las mujeres. Queremos combatir el tema de la violencia contra la mujer y en las instituciones públicas muchas veces se da lo que mucha gente llama una carnicería para poder mantener sus empleos o para poder conseguir uno. Los abusos que se dan en las instituciones públicas, eso no es de ahora, eso es viejo, eso es viejísimo en la República Dominicana, pero estamos hablando del liderazgo positivo, cómo debe desempeñarse un líder positivo, sobre todo si es un funcionario público o es un político. Debe ser incapaz de usar a los demás, pero también debe ser capaz de cumplir las promesas que haga.
Eso es increíble, la cantidad de promesas que se hacen, cómo se engañan a las personas en empresas públicas y en empresas privadas. Muchas veces se contrata a un personal, se le hace una oferta, se le dice que a los 3 meses se le va a hacer un aumento o se le va a otorgar un beneficio específico y se inventan entonces posiciones de malos desempeños, malas evaluaciones para no cumplir con esta parte, creando con esto entonces una situación donde la empresa gana, el empleado pierde, pero que a largo plazo lo que se está construyendo con esto es un clima que se va deteriorando internamente en las organizaciones. Esa falta de gestión, esa falta de gerencia, esa falta de ética en el liderazgo, tanto de las empresas públicas como de privadas del país, es algo que llama la atención, es algo que se debe combatir y es algo que definitivamente no conviene ni siquiera al desempeño mismo de esas instituciones, porque entonces en lugar de tener un equipo de trabajo cohesionado, lo que se tiene es un ambiente de juegos territoriales, un ambiente donde la gente sencillamente no da lo mejor de sí porque se siente maltratada. Ser un servidor, ser valiente, es importante tener la valentía para decir la verdad delante de los fuertes y para no decir mentiras, para ganarse el aplauso de los débiles. Eso se ve tantas veces en las instituciones públicas y privadas. La gente que se coge la información, el mérito de otro para con esto ganar puntos. La gente que pisa la cabeza del otro para poder subir, para poder ascender. Esa falta de valentía que se tiene de reconocer cuando es el otro quien tiene el mérito. Esa valentía que se necesita para decir la verdad, a pesar de que esto le pueda perjudicar en un momento determinado. Ser prudente es una actitud importante que debe tener un líder. Ser prudente puede implicar muchas cosas. Siempre entre las alternativas que se pueden dar para tomar decisiones está una posición muy optimista, una posición pesimista, una posición prudente. Entonces, yo creo que la prudencia, cuando no se tiene la certeza, no se tiene la seguridad de que la acción que se va a tomar es la correcta, o cuando no sabemos si el resultado que vamos a obtener es el deseado, la prudencia invita entonces a tomar aquellas decisiones que menos riesgo le ofrecen a las personas, a la entidad. Y en ese sentido, pues conviene tener esa práctica de la prudencia en nuestra toma de decisiones. Pero la nobleza, el ser bien intencionado, fundamental en nuestros líderes. Esa nobleza, esa buena intención que la gente debe tener para realmente entonces desde allí poder tomar decisiones que puedan beneficiar a los demás. Es lo que más falta en la República Dominicana, es de lo que más carecen nuestros políticos, porque han demostrado con el tiempo que lo único que les ha interesado es alcanzar una posición para enriquecerse. Por lo tanto, no es verdad que están interesados en el bien común. Por lo tanto, no es verdad que tienen buenas intenciones con los demás. Las tienen y lo demuestran solamente con los grupitos que le apoyan, con las personas de confianza, que son quizás los que le tapan los actos de corrupción, que muchas veces después se revelan y la gente se entera de ellos. Pero pensar en el bien común, ser nobles y bien intencionados es lo que más le falta a los líderes políticos nuestros. Por eso se habla de que falta voluntad política, pero no puede haber voluntad política si no tenemos buenas intenciones. No participa ni promueve en actividades corruptas. Imagínese usted, con todos los escándalos que diariamente salen a la prensa, se conocen de los funcionarios públicos, con esa realidad de que la mayoría no puede demostrar su crecimiento patrimonial. ¿Cómo poder hablar entonces de esto, de que no participa ni promueve en actividades corruptas? ¿Cómo demostrar el crecimiento patrimonial si no se puede demostrar? ¿Por qué entonces no nos atrevemos a que la Cámara de Cuentas haga su trabajo? No presentamos nuestras declaraciones de patrimonio. Y entonces, ¿por qué vamos a pensar que la persona se ha enriquecido y que no ha participado en actividades corruptas? Y eso está ahí a la vista de todos. Todo el mundo conoce a las personas. No me refiero necesariamente a los funcionarios de hoy, me refiero a los funcionarios de siempre, que no han podido demostrar su enriquecimiento patrimonial, ninguno de ellos, en un altísimo porcentaje. Entonces, por otro lado,
una característica importante de un líder político positivo para la sociedad es que no abusa del poder y no se beneficia del poder. Abusar del poder y beneficiarse del poder van de la mano. Pues muchas veces es un abuso de confianza cuando se toman recursos que no les pertenecen para uso personal, pero también es un abuso de poder cuando obligamos a los demás a hacer cosas violentando las leyes, violentando los principios, violentando la ética, cuando no cumplimos nuestro deber, cuando no le damos el servicio que la gente requiere como servidores públicos, sencillamente porque no nos da la gana, o por retaliación política, o porque se la queremos poner en China a ese grupo de personas porque no pertenecen a nuestra organización política. Eso se llama abusar del poder. Así también como cuando se utilizan los recursos del Estado para hacer campaña política, para beneficios personales, eso también es abusar del poder. Y un líder político positivo no abusa del poder, no se beneficia del poder y tiene la disciplina de decir que no cuando le hacen ofertas, porque también el mismo sistema lo lleva muchas veces a abusar del poder, a enriquecerse ilícitamente, pero el líder disciplinado y bien intencionado y noble sabe decir que no y no se involucra en actividades corruptas. Por lo tanto, no es populista, ni es clientelista, ni utiliza los recursos del Estado para comprar conciencias. Entonces, ahí hemos visto en estas últimas dos entregas algunas características de un liderazgo positivo que ejerce influencia positiva. No se atribuye méritos ajenos cuando alguien de su equipo de trabajo es quien ofrece la solución, es quien soluciona el problema, es quien da la mejor idea, reconoce ese mérito de esa persona y no está regateándolo, ni está utilizando esos méritos ajenos para decir que fue él o ella la que lo hizo, con esto ganando puntos. En este sentido, ese liderazgo positivo sabe reconocer los méritos del otro y no se roba las ideas de los demás. Entonces no se atribuye méritos ajenos, no maltrata ni corrige en público. ¿Cuántos jefecitos se ha encontrado usted, tanto en empresas públicas y privadas, que lo único que saben es maltratar a sus empleados, a sus colaboradores, llamándole la atención en público, haciéndole quedar mal, ridiculizándoles? Son cosas que un líder positivo, un líder que realmente influye de manera positiva en su equipo de trabajo y en la sociedad, no hace esas cosas. Por lo tanto, definitivamente existe un reto para que las personas asuman el liderazgo correcto cuando les toca tener el poder y utilizarlo, para que lo utilice realmente para el bien de toda la colectividad. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente en el día de hoy, en esta segunda entrega de los rasgos de liderazgo positivo, sobre todo de liderazgo político, en su programa, Conceptualizando.